Buenas, buenas para todos. Soy Jack de la Cruz Marchena, Circuitos Digitales, y en este caso voy a explicarles lo que es los diferentes tipos de memoria. En este caso voy a explicar lo que son la memoria flash, EEPROM EEPROM y caché y sus diferentes niveles. Claro está. Bueno, inicialmente, como una pequeña introducción de todo esto, vamos a explicar qué es la memoria, para qué sirven los diferentes tipos de memoria, los tipos, cómo funciona, etcétera. Entonces, básicamente tenemos que tener claro para, eh, digamos, colocarlo por parte para ir entendiéndolo poco a poco. Entonces, iniciamos sobre lo que es la memoria caché. La definición, básicamente en informática, la memoria caché es una memoria de alta velocidad y respectivamente pequeña que almacena, ojo, datos o instrucciones más recientes utilizadas en la memoria principal, es decir, lo que es la RAM. Se trata de una memoria estática de acceso aleatorio RAM que es muy rápida y colocada lo que es cerca a la CPU, que es la unidad central, ¿cierto? Entonces, pero ¿para qué sirve la caché? Alguna vez en nuestra vida hemos escuchado que la caché del celular, que la caché del computador, que la caché de otras cosas, de otros dispositivos. Pero en sí, el caché lo que hace básicamente es tomar, almacenar esos datos o instrucciones que la CPU va a necesitar en un futuro inmediato, de manera que se gana así velocidad de la ejecución en los procesos, evitando que la CPU o la RAM tenga que esperar y aumentando así el rendimiento del equipo. Entonces, básicamente es eso, mejorar el rendimiento y la velocidad de la CPU en la ejecución de las tareas cotidianas. Es decir, es una memoria auxiliar de la RAM. Entonces, un ejemplo básico cotidiano de la memoria caché es, tenemos la memoria RAM, listo. Nos encontramos en una biblioteca, un ejemplo cotidiano, no sé. El usuario, como tal, este, tiene ahí almacenado un montón de libros, ¿cierto? Lo que hace es, listo, ya el usuario, quiero leer, no sé, tal libro, pero para la memoria RAM, que además hace muchos procesos, se demoraría también en hacer eso, buscar el libro en dónde está, en qué parte se encuentra, ¿cierto? Después que dicen, no, no, el usuario no quiere leer el libro, sino digamos que quiere leer un fragmento de tal página, y eso se demoraría mucho. Y así de mejora el rendimiento y la velocidad de la CPU, en este caso la RAM. Entonces, como son memorias auxiliares, la memoria caché hace listo, bueno, lo que hace es tomar esos datos o instrucciones y guardarlo en un futuro inmediato. Es decir, que cuando el usuario vaya a ingresar otra vez y quiera buscar eso, inmediatamente la memoria caché hace, ¡tum! Aquí está, toma la RAM y está la información. Es eso lo que hace la memoria caché. Guardar esos datos e instrucciones en un futuro inmediato, evitando que se demore mucho buscando la RAM, la información como tal. ¿Cierto? Entonces más adelante voy a explicarle, digamos, los tipos de memoria caché y cómo puede funcionar como el ejemplo cotidiano que le estoy dando. Ahora, los tipos de caché. En el tipo de caché los encontramos lo que es el L1, L2 y L3. Digamos también hay tipo de caché de web, de disco, pero prácticamente quiero adentrarnos en lo que es los tipos de caché, en sus niveles. Entonces, el caché del L1 es una memoria más pequeña y más rápida que la RAM. En ella se almacenan datos que el procesador va a necesitar para realizar la mayoría de las operaciones. ¿Cuál es el procesador en el cual tiene un propósito doble? Que es instrucciones y datos, como lo había dicho anteriormente. El tamaño de los cachés inicial dice, bueno, mira, vamos, el tamaño dice, bueno, son de 200 kilobytes, 256 kilobytes a 512. Dice, pero es muy pequeño. Pero digamos que eso es bastante grande, eficiente. Tenemos lo que es el caché, que es algo más lento, pero más grande que el L1.
Ya, lo que solo supera es, digamos, lo que es la capacidad que es de 256 kilovatios y los 8 megabytes. Y tenemos el caché L3, que es más lenta pero más grande que las dos anteriores, pero con una capacidad de 450 megabytes. Entonces, básicamente, como le había dicho, que cuando el usuario va a buscar el tal libro, entonces lo que hace es que, digamos que, eso sí, que las líneas L1 son más caras que la L2 y la L3, ¿cierto? Porque son, digamos, son más caras, más el dispositivo. Entonces, L1 lo que hace, bueno, listo, te encontré el libro en tal parte. Entonces ya tienes almacenado esa parte. Entonces el LL lo hace listo, hey, te encontré lo que quieres buscar, está en tal página. Y el LL3 lo que hace listo, hey, tú me diste que en tal página está, pero el párrafo y el fragmento está aquí. Eso es básicamente lo que hace la memoria caché dentro de la memoria RAM. Un tipo de memoria auxiliar. Bueno, ahora pasamos a otro tema que son la EEPROM y la ERROM. No sé, disculpen de pronto la pronunciación, pero inicialmente, antes de llegar a las dos memorias que vamos a explicar, tenemos que tener claro lo que es la definición de dónde viene el proveniente de la ROM. En su abreviatura ROM, en realidad es un chip de memoria que utiliza para almacenar datos de forma permanente y los retiene incluso cuando el sistema está apagado. Entonces la ROM es un tipo de memoria no volátil y los datos una vez escritos en ella no se pueden borrar. Ese era un gran problema anteriormente, que no se podía borrar, o sea que se quedaba de forma permanente, así sea que usted apague todo, digamos, el sistema. Pero a medida que va avanzando, entonces ganaron lo que es la PERROM y eso va mejorando el concepto a lo que hoy tenemos el día, lo que es EEPROM y EEPROM. Entonces vamos a explicarle básicamente. ¿Qué es la EEPROM? Significa una memoria solo de lectura programables y borrables. ¿Cómo se sugiere? Su nombre en los datos escritos es una EEPROM que se puede borrar y reprogramar. Básicamente es eso. Mm, Se programa y se borra. A diferencia de la otra memoria, que vamos a verla más adelante. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento como tal? O lo que utiliza eso. Utiliza una fuente de luz intensa de radiación ultravioleta como una lámpara de vapor de mercurio. Y la luz que emite se concentra en el chip de la EEPROM para borrar los datos almacenados en él. Entonces, una vez borrados los datos, se pueden reprogramar y almacenar los datos específicos. Ahora, la EEPROM es una memoria solamente una borrable, pero ¿cuál es la diferencia? Que esta es eléctricamente y la otra que está UV ultravioleta. ¿Cómo funciona? Es similar al funcionamiento de la R, básicamente es eso. Pero la diferencia existe en que todos sus métodos de programabilidad y borrado, así como la eficiencia de ejecución, utilizan señales eléctricas para borrar y reprogramar datos por bytes. Ahora pasamos, pero hace poco, no, pero no entendí cómo es la diferencia entre las dos memorias. Listo. La EEPROM con una sola E que utiliza ultravioleta para borrar y programar datos, mientras que la EEPROM doble E utiliza señales eléctricas. Entonces la una tiene un cristal de cuarzo transparente en la parte superior del chip, la otra está impulsada dentro de una caja de plástico, la otra se puede sacar por la computadora para reprogramar datos que lo contienen, la otra los datos reprograman manteniendo el chip dentro del circuito de la computadora. Es una versión moderna del ROM y el Pro y la otra es una versión moderna de el ROM. Eso es básicamente lo que vemos ahí, ¿cierto? Es la diferencia que la una utiliza luz ultravioleta para borrar y programar datos y la EEPROM doble E utiliza señales eléctricas para borrar datos. Bla. Entonces pasamos a lo que es el último tema, que son la memoria flash. Pero ven acá, yo sé que aquí más de uno sabe lo que es de una memoria flash, pero no lo conocen con otro nombre. Entonces más adelante van a verlo, que sí se van a familiarizar con eso. Entonces las memorias flash son parte de nuestras vidas cotidianas, ¿cierto? Y seguramente contamos con alguna de esas en nuestras casas, o un familiar, o mi hermano, o otra cuestión. Pero realmente sabemos que es una memoria flash. No, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cómo funciona? Todas esas interrogantes y muchas otras cosas vamos a explicar aquí rápidamente.
Mira, exacto, mira, aquí está la memoria flash, es una memoria USB es de tarjeta, ¿cierto? Las memorias esas son parte de nuestra vida, entonces ese básicamente es eso. Entonces, la flash, la memoria flash es un derivado de la memoria EEPROM. Claramente, como utiliza impulsos eléctricos, lo que hace es que otorgar una velocidad de funcionamiento superior a la tipo EEPROM. Entonces que actúa sobre una celda única de memoria por vez. Es decir, que es un dispositivo de forma de tarjeta que se encuentra orientada a realizar almacenamiento de grandes cantidades de datos en un espacio reducido, permitiendo la lectura y escritura de múltiples posiciones de memoria en la misma operación. Entonces, la diferencia de la memoria flash es que este tipo de memoria se basa en el uso de los que son semiconductores, además de no ser volátil y reescribible, lo que le otorga una gran diferencia a lo que es la memoria RAM. En un tiempo más lejano, prácticamente vamos a utilizar esas memorias para guardar, almacenar datos enormes en una sola pequeñita. Y entonces el tipo de memoria flash es esta. Tenemos la memoria SD, la XP, la que conocemos por ahí, no sé, alguna vez lo hemos visto. Entonces, básicamente eso, la Compact Flash, la Smart Media, memoria flash, USB. ¿Listos? Entonces, eso es básicamente lo que quise explicarles de las memorias. Gracias.